Bueno, seguimos en esta tienda de canciones, es la segunda hora, 17:08, y contamos con la presencia de Ricardo Cabral. Hello, Ricardo Cabral. Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia de Radio Sí, de tienda de canciones. Qué placer. Lo trato así, digo, Ricardo Cabral, como si todo el mundo quisiese conocer a Ricardo Cabral. Yo lo conozco y mucho, lo conozco de que era pequeño, de antes de Cemento, desde la cancha de Belgrano, más o menos de Córdoba. El Tremendo. señor es uno de las voces indicadas para hablar de spoken word en Argentina. Viene llevando a cabo desde hace 2 décadas más o menos, Esta vida no otra, donde aglutina a distintas voces de la poesía y de spoken word, ¿no? Que ella después va a contar más y mejor que yo. Y músicos y músicas, ¿no? Bandas, grupos, solistas. Y interactúan y llevan a cabo veladas de un alto componente poético y también psicodélico, ¿no? Porque pasan cosas. Y en el medio viene llevando a cabo también una tarea editorial importante, destacando voces también de la poesía cordobesa, de la narrativa cordobesa y afines también, ¿no? No solo, digamos, que te quedas en la docta, hay tucumanos. Exacto. Y en el medio ha hecho una gran campaña, como yo lo conocí en su momento, a fines de los 90, a principios de 2000, cuando era muy joven, como periodista de cultura tecno, podríamos decir, tecno experimental o electrónica indie. Y bueno, he tenido la suerte también de sacar un libro de poesía en su momento, 2006, 2007, ya no me acuerdo el año, 2005, 2000, por ahí. Sí, 2005, o 2003, 2006. Por ahí. Todo puede ser. Creo que es 2005, 2006. Tremendo, sí. Un libro llamado Pulsiones. El sello que tenía era Beat. Diálogo Beat. Mirá cómo me acuerdo, sí, de a poco. Sí, no, y hermosa, mejor ilustración de Constanzo. Claro, de Augusto. Sí, de Augusto y un poemario grande. Era, o sea, formato booklet, porque editábamos en formato booklet, que es un préstamo que también Esta vida no otra van a ver que la mayoría de los libritos tienen el tamaño de un CD, digamos, pero con lomo. Había un libro tuyo, Primer Set se llamaba. Primer Set, sí. Muy bueno, con el señor con la imagen icónica de pegándole a la raqueta. Claro, como los Tenenbaum. Claro, como un personaje de Wes Anderson. Y como el Papa, vos sabés que el nuevo Papa es fanático del tenis. Mirá vos, no lo tenía. Me lo hizo saber hoy Bruno Galindo. Que es un fan. Hablando de spoken word. Hablando de voces del spoken word, un saludo a nuestro amigo Bruno Galindo, que seguramente nos escucha desde Madrid, y una de las voces del spoken word, ¿no? Sí, ¿Qué es el spoken word? Si mi mamá me pregunta. Preguntale a Ricardo, me dijo. La traducción es una traducción sofisticada de... Podríamos, su análogo es el recitado. ¿No? Solo que hay una tradición anglosajona más afiliada a la política. O sea, la palabra hablada, ¿no? Con un alto contenido político. Y el spoken va más de la mano de la escena, ¿no? Rockera, porque podemos situar, qué sé yo, desde los Beatniks a Patti Smith a no sé, Nick piezas. Cave, Blue Reed, en algún momento. Claro. Jarvis Cocker también. Jarvis Cocker, sí, ¿no? Sí. Y vos es que con nombrar íconos, ¿no? Pero en Latinoamérica también tenemos muchas expresiones. Bueno, Andrés Calamaro, acá le hemos pasado un tema que está en Nadie se ha olvidado aquí, es el último tema, que en verdad es como una suerte de agarró una novela de ciencia ficción de los hermanos Bang Bang, ¿no? De Tomás y Barry. Claro, sí, Tomás y Barry. Pero después, si vos lo pensás, Morris tiene algo de spoken word alguna vez. Sí. Es jugar, ¿no? Jugar con la cadencia, no solamente, digamos, porque no se le dice el recitado, porque el recitado es a voz pelada, ¿no? Hay música atrás. Hay música. Y otro tema más que no hay que olvidar, Pantalla del Mundo Nuevo de Riff. Sí. Que es un tema de Michel Peronel, pero que canta, digamos, que recita Papo. ¿No? Sí. Digamos, para que veamos ahí el amplio, y hoy en día hay más, pero digo, pensando en los íconos de... Hay una sesión de babasónicos, ¿no? Que dice Spoken Words. Bueno, ¿no? Con Bruno Galindo. Claro, exacto. Mirá, todos los caminos conducen ahí. Que hizo el Spoken Word que hizo con los babasónicos, en verdad, primero lo había hecho con Barry Gunn. Mirá. En el último tema. Sí. Pero bueno,
la historia quedó para el lado basónico, pero en verdad los primeros fueron los Barry Gunn. Digo, en esto de citar referencias más pop de la música popular, porque, digamos, bueno, huellas en el folclore encontramos un montón, pero quizás no con ese carácter, ¿no? Donde la música tiene un carácter preponderante y además donde el texto casi va marcando el compás también, ¿no? O sea, hay un ida y vuelta, hay una concatenación entre música y... No es que el texto va por un lado y la música va por el otro. Es una imbricación natural, ¿no? Es un juego también hermoso. En el caso de Esta vida en otra, siempre experimentábamos armamos, juntaba ahí una banda cordobesa, personas de diferentes, miembros de diferentes formaciones. Tomates, Opo o Fernando Caballero, que es timbalista de la Sinfónica, gente que provenía de diferentes agrupaciones, uno más indie rock, otro más indie pop experimental, y poníamos 2 o 3 pautas, ¿no? Y era trabajar sobre textos, y era increíble porque nos juntábamos un día antes y parecían sesiones muy ensayadas, ¿no? Y en realidad lo que privilegiábamos era un carácter totalmente espontáneo, ¿no? O sea, de sesión, de jam, pero una jam donde vamos en serio, digamos. En lo particular, digamos, yo entrenaba físicamente para estar atento, porque digo, estos monos, a ellos les sale naturalmente, ¿viste? Son músicos. Yo parafraseo siempre a un texto de Lewis Carroll de Alicia en el País, que hay que cuidar el sonido, que el sentido se cuida solo. Claro. Y el sentido de, estamos compartiéndolo con más gente, hay un compromiso. ¿Viste? No es que vamos a jugar y vamos a jugar con todas las personas que hay en esa, involucrar en cierto modo la audiencia, al espectador, no de involucrarlo físicamente, pero sí teniendo la suma conciencia de que hay palabras y las palabras tienen su peso y van acompañadas de esta musicalidad y estas sonoridades y bueno, y sucede algo hermoso ahí, ¿no? Lo que decía, el carácter psicodélico, sí, había. Y se forma una nube. Bueno, la voz que están escuchando pertenece a Ricardo Cabral. Esta noche va a pasar cosas que nos va a contar en un segundo, en unos minutos. Pero primero también, como todo invitado, toda invitada a este programa, musicaliza. En este caso nuestra segunda hora de este viernes 9 de mayo. Vamos a arrancar con un tema de María Schiava, que lo hemos escuchado mucho, porque además la letra es del señor Ricardo Cabral. Así que escuchemos Lluvia, que es una canción de Toco y Canto, el último disco de María Schiava, que participa también la voz de otro amigo de la casa, el entrerriano, ya que estamos hablando de esta Argentina federal, como somos nosotros, con las canciones, hablamos de Paul Nada. Así que Lluvia, María Schiava en esta tienda de canciones. ¿Cómo es que te uniste a María Schiava en el sentido de vos le pasaste letras o vos la llamaste en algún momento para Esta vida no es otra, ¿no? Algo así fue. Mirá, estaba tratando de hacer memoria porque estamos escuchando, de vuelta Lluvia, María Schiava, el disco Toco y Canto. El año pasado estuvo. Exacto, estuvo con Laura Whitner, ¿no? Con Laura Whitner y presentó el disco, presentó la canción. Sí. Tocó una versión increíble de Björk. Pero tocada como si fuese Joe Gilberto. Fue una cosa una locura hermosa. Sí. Con María este es el lazo, un lazo primigenio con Esta vida no otra, justamente. Esta vida no otra, le contamos a la audiencia, es una plataforma de cruce de experiencias en literatura, música, artes gráficas. Un poquito estuviste comentando, ¿no? en el comienzo, y también editorial, ¿no? Y en esos cruces que hacemos, la primera vuelta que hicimos, que fue en 2010 en Córdoba, donde participaron diferentes artistas, al día siguiente se ve que se presentaba Rosal y, no sé, las cosas de la vida, me dice, yo tengo un póster de Esta vida no otra. Eran póster en fotocopias. ¿Quién te dijo eso, perdón? María. Sí, tenía un póster nuestro. Justo había pasado por el mismo lugar al día siguiente, se había encontrado con los afiches, que eran fotocopias, con poemas, ¿viste? Porque no teníamos plata para publicar libros, entonces dijimos, vamos con un afiche. Y el afiche se transformó en una tradición. De hecho, vos participaste con una formación deforme que se llama Cuchofo Forever. Claro. Que le comentamos a la audiencia. Era una agrupación justo conformada entre músicos, poetas,
Un poco eran la práctica, no músicos. No había uno no solo que era músico. Sí. Y las voces eran no músicos. Me acuerdo del bajista que estuvo acá también, Alejandro Guigaray. Claro. Tenía un bajo, pero no sabía tocar. Me acuerdo que le decíamos, bueno, esta nota, sacaban fotos y después practicaba en la casa. Pero el concepto era que lo que importaba era nosotros unidos por Cuchufo Forever. Por Cuchufo Forever, y que también tuvo otro correlato que devino en un póster, que fue le convidamos los textos de Gustavo. Exacto, una hermosura. Después nos sacamos una foto. Sí. ¿Qué hicimos con eso? Mariano Nerd, artista gráfico proveniente de San Francisco, Córdoba, había leído Tratado sobre los Padres, tu libro, y a través de eso, bueno, hizo una representación, ¿no? Porque la ley era cruces entre, vamos a hacer una pieza, una pieza gráfica. Y bueno, hay toda una tradición de las piezas gráficas. Se dio con María también, el reencuentro con María. María había estado también la misma noche de 2015 en la que Germán Andrés, un entrerriano, un entusiasta entrerriano, invita a Ramón Ayala a una de las tertulias de Esta Vida en Otra. ¿Y estuvo en Ramón Ayala? Estuvo Ramón Ayala. No, man. Estuvo Ramón Ayala. Es algo épico. Yo lo cuento porque digo, así como nos encargamos de darle énfasis a la difusión de lo que ocurre en la periferia, ese carácter de lo que sucede en los márgenes, de tanto en tanto aparecen personajes, ¿no? Bueno, y el gran Ramón Ayala, que había ido para leer sus textos. Sí. Fue a leer sus textos ahí. Sí, fue a leer sus poemas, ¿no? Sus poemas, y de pronto dice, yo no me siento muy cómodo sentado, y ya se paró. Se paró, se puso a recitar y a cantar. Bueno, cantó un par de sus... Hermoso. Fue una presentación fugaz de la que lamentablemente habíamos llevado registro de diferente índole, y esas cosas de la vida de que, no funciona. Sí, hay muy poquito. Hay unos registros, ¿viste? De camaritas de celu. Logramos rescatar algo, pero es... Aparte de la luz, porque estaba toda a media luz. Pero bien. Una vez lo vi leer sus textos, sus poemas en algo que se llama Carne. Organizaba Selva Almada ahí en Flores. Sí. Y Julián López. Sí. Y fue increíble. Después se puso a bailar. No, increíble. En un momento... Tenía casi 90, ya tenía los 80 largos en ese momento. En un momento recuerdo esa velada que un niño lo interpela, y que le dice, Ramón, no veo el río, ya lo vas a ver. Y sigue cantando, ¿viste? No, era fascinante. Bueno, ese tipo de cosas sucedían en las tertulias de Esta Vida No Otra, que tienen un carácter de, únicas e irrepetibles, ¿no? Pero me preguntaste, vuelvo a la pregunta sobre María. María, en realidad el intercambio con María surge a través de... hay un interludio del proyecto Esta Vida No Otra, cuando yo me mudo a Sal Si Puedes. O sea, viví 10 años en Buenos Aires, ¿no? Hasta la pandemia. No se nota en el... tono que viste en necesito subtítulos a veces. Me voy a las sierras, chicas, a Sal Si Puedes. Y ahí, bueno, hay un hiato de Esta Vida No Otra. ¿Qué hago? No, quedé lejos y volver, remar, bueno, la cosa. Y en el momento que aparece José Heinz, un periodista cultural, le mandamos un saludo a José. Sí, claro. Y José, yo digo que es un poco el artífice de la vuelta. Estaba la semilla ahí y arenga, bueno, tenés un libro, bueno, vamos a sacar el libro, lo compartimos con artistas, bueno, lo compartimos. Y ahí... En la lista de artistas había tenido vínculo con María durante Interacción, su primer disco solista, claro. ¿No? Después de los 17 años de Rosal, bueno, estábamos ahí intercambiando. Yo hice una reseña de su disco. Después empecé a tomar clases con ella. Clases de intercambio, no de canto, de interpretación. De interpretación de textos. Le pregunté, entrenaste actores, qué sé yo. Y bueno, fue como una puntita, pero no con el ánimo de decir, ponemos esto en el spoken word, vuelvo, como una cosa, sino más lúdico. Hasta que me agitó que cantara también, ¿no? Bien. En sus clases. Porque tenemos que pasar a escuchar el segundo tema que trajiste, pero antes, invitemos a nuestra audiencia lo que vamos a hacer esta noche en desde las 21 horas. ¿Qué va a pasar? Esta noche se presenta el póster Toco y Canto, que está basado en una selección de canciones de María, del último álbum de María Schiaga. Es un póster que tiene la portada gráfica de Santiago Guerrero de Tomates Asesinos, ¿sí?
Para que tengan una idea, tiene tablaturas y acordes, como las revistas Toco y Canto. Claro, tiene ya... Cuando éramos, por ahí hay audiencia joven, muy joven, que no sabe que hubo una revista llamada Canta Rock, por un lado, que la fundó Pipo Lernud, y después Toco y Canto, que era la competencia que fundó la revista la revista Pedro, ¿no? Y básicamente venían los temas como, te viene hoy el tema de Paul de Londra, ponele, pero con los acordes, sol mayor, re menor y demás y demás. Exacto, bueno, vamos a estar presentando Toco y Canto, el póster, y María para eso invitó a Pablo Dacal, a Paul Nada, el entrerriano. Claro, son parte del disco también. Alfonso Barbieri. Va a estar Alfonso también. Va a estar Alfonso, bueno. Sí, porque ella hace un cover, ¿no? Hace el cover hace un cover hermoso. Y también, bueno, presenta Martín Camaño su primer disco solista, Martín Camaño, que era parte de Rosal, ¿no? Guitarrista de Santiago Motorizado. Muy bueno el disco Sonámbulo, ¿no? Sonámbulo, sí. Que es un disco más experimental, electrónica, y a la vez es muy buen novelista. Sacó una novela muy interesante por Mansalva, siempre Oslo se llama. Oslo. Pero bueno, vamos al segundo tema que trajiste, porque así Mortal, no estiramos esto demasiado. No es AM, es AFM. Y acá, viste, me están tirando dardos. Basta de cháchara. No me están tirando ni una media luna ni un café con leche. Me están tirando dardos. Y vamos a escuchar una música que me presentaste vos en algún momento, me hiciste escuchar, y que me parece que desde ese día que la escuchamos ha crecido y mucho, y también su reconocimiento y aceptación. Hablamos de Candelaria Samar. Esa, mirá. Después nos contás por qué trajiste a Candelaria. Sí, por supuesto. Vamos. El tema se llama Canción Fantasma. Canción Fantasma, Candelaria Samar, musicalizada por nuestro invitado, nuestro segundo invitado del día. Primero tuvimos a Florencia Ruiz a lo largo de la primera hora de esta tienda de canciones, y en la segunda entró por la puerta grande Ricardo Cabral, directamente de Sal Si Puedes. ¿Qué onda Sal Si Puedes? Get out if you can. Sal Si Puedes. Hay muchas historias, pero eso lo van a leer en mi novela que hago en la noche, que uno de los personajes le decía a Ricardo, perdón por la autorreferencia, procede Sal Si Puedes, porque siempre me gustó. Me acuerdo cuando hicimos vos viniste a esa fiesta que hizo Trincado, que tocó en el medio. Es cerquita de Sal Si Puedes. Claro, pero eso fue una agua de oro. Había que ir a Sal Si Puedes, después doblar a la izquierda 10 minutos y meterse para el fondo, bien para el fondo. Y en un momento aparecía una cantera. Una cantera, exacto, era la cantera. Y que las paredes de esa discoteca eran montañas. Entonces tocaron ahí abajo. Fue increíble. Año 2000. Sí, recuperaba una tradición del año 94-95, claro. En la cual varios referentes de la música electrónica se dieron cita ahí en la montaña. Y cada tanto reeditaban esa movida, ¿no? Había que llevar equipos y todo, ¿no? Fue increíble. Es un lugar maravilloso, exacto. Tiene su mística, esos pueblos, los pueblos serranos. Sal Si Puede está a 30 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba. Ahora por autopista estás en 35, 40 minutos. Bien. Y ya es montaña. Bien. O sea, eso es lo bonito. Ya aparecen los ovnis. Ya en Río Ceballos, viste, subís un toque y ya se ve. Yo lo quiero, el pueblito, Sitón se llama, le dicen al río. Aunque Río Sal Si Puede, está bien. Ahí va. ¿Y Candelaria? Candelaria Samar. Justo esta canción en particular, canción fantasma, conmovedora. Bueno, la traje un poco por linkeando con María, porque María había hecho una versión muy bonita de Una Buena Cosa para las redes, así, tocando en casa, cuando estuvo en Sal Si Puede, justamente. Se estaba muriendo mi gata América, entonces nada, me reverberó. Son las canciones en realidad que, más que nada, esta selección son las canciones que escuché la semana pasada, ¿sí? No son las más representativas en mi historia afectiva. Sería demasiado ego, sino que quería compartirlas porque justamente el caso de Cande Samar fue publicada por Esta Vida en Otra también, en un fanzine. Claro, me acuerdo. Sí, entrevista larga buena. También, editaba un fanzine también de fotocopias, pero con un arte muy bonito de una artista patagónica que hizo los dibujos. Y también en ese fanzine participa Fernando Zamalea, el baterista de todos los grupos. no hace falta ahí ahondar. Sí, desde Clap y Fricción para acá. Y también Gabriela Beltramino, una cantante más ligada al jazz, que hoy ya no se dedica a jazz, sino que es multiculti, está en Berlín.
Bueno, y esas dos personas de Bien. eso, ¿no? Es Y parte ahí hay un fanzine donde se cuenta sobre todo la historia de su primer disco. Este segundo disco, donde está Canción Fantasma, fue reeditado por Juana Molina, por el sello de Juana Molina, ¿no? Por Sonamos, creo que se llama. Pero en formato vinilo en y formato CD. sí. Porque ellos sacan en formato vinilo. Salió hasta donde una recuerdo. edición limitada mirá qué bueno. en vinilo de ese disco, sí. No sabía. Qué lindo. Exactamente, ¿no? Hermoso. Qué buena dupla, además, digo, que digamos, Juana ya ha pensado en bancar, porque... Claro, porque ese disco había quedado ese disco ahí, como sí, tuvo su difusión en su momento, no tanto como Un Vaso de Agua, el primer disco de Candelaria. Y nada, lo levantaron y dijeron, che, tiene 2 años, 3 años, no importa, lo editamos igual. Así que ahí. Sí, porque Candelaria lo que tiene bueno es que tiene como una tradición argentina de la canción de rock argentina. Sí. Pero después hay como cosas de folclore y cosas de tango y cosas de jazz, pero no con otra huella, no sé, como que reverbera otra cosa. Ella dice algo así como que hay los mini hits que son anti-hits, digamos, es una buena cosa, que casi los traigo ahí a colación porque es más pegadizo, tiene la estructura de canción. A veces necesitas repasar 2 o 3 veces los discos de Candelaria porque vas descubriendo más cosas. De hecho, esa canción que escuchamos recién, si pueden apreciar, si la vuelven a escuchar, apreciarán las diferentes tonalidades de la voz. Hay algunas que suenan más vaporosa, otras con un eco. Hay mucha sutileza, ¿no? Y por eso se toma tanto tiempo en hacer un disco. Claro. Digo, por ahí pasan 7 años, más o menos, como no sé, como el robot bajo el agua, pasa un montón. Lo veo ahí a Gonzalo, el productor, Pelusa el Rey. La próxima visita que haga. Está matando acá información que desconozco, perdón. No. Esto se está yendo pero bueno. Necesitaba nombrar al Rey Pelusa, reivindicar un ícono cordobés. Me imaginaba que estaba yéndote a... Sí. No, soy salí de noche, pero no tanto. Bueno. En Córdoba. El señor te va a hacer entrega de una maravilla que... Vuelvo al alcohol. Proceden. Vuelvo al alcohol. Proceda. Es así, Gin Raíces, que es la botella que te estás ahí llevando. ¿Viste qué buena está? Hermosa. Y es más rico todavía. Es un gin pensado y elaborado a la medida de esa hermosa minoría que hace las cosas muy bien. O sea, la gente de esta vida en otra, como el caso de Florencia Ruiz que nos visitó hoy. Son artistas, emprendedores, creadores, argentinos que diseñan y crean sus vidas día a día. Y Gin Raíces es para ustedes. O sea, es una marca que banca a los y a las artistas independientes. Hermoso. Raíces es un London Dry ideal para el clásico Gin Tonic y para todos los tragos que quieran inventarse. Sigan a @gin_raíces para ir a su tienda, que está tiendaginraices.com.ar, donde pueden comprar. Está hoy, hay un 25% off en un cuarteto, ya que estamos en Córdoba. Sí. 4 botellas al precio de 3. Así que Gin Raíces, hoy te vas a llevar. Me imagino que la vas a compartir. Por supuesto. No va a llegar a ser si puedes. No. Y aparte te digo, la noche cordobesa tuvo ahí su alto impacto. A los 32, 33 decidí no tomar más alcohol. ¿Hasta qué hora? Y no, brindo, viste, mi viejo, voy al pueblo, viste, voy a Coronel Moldes y el señor de Coronel Moldes, el pueblo de Agustín Tosco. Aguante. No nombramos un futbolista, sino... ¿Cuál es el futbolista? ¿Ahora tienen un futbolista famoso? Mira, ha habido cíclicamente, viste, pero digo, ya con Agustín Tosco tenés un prócer para 200 años. Y Ricardo Cabral. Hay gente que pregunta todavía quién es Agustín Tosco. Bueno, el Cordobazo. Claro, el Cordobazo. Y Cordobazo. Sí, ok. Bueno, al margen de no bebes más alcohol, pero antes de pasar al otro tema y que me olvide, nos llegó una novela que es el premio Novela Futurock 2024, lo firma Luz Pearson, que a la vez está detrás de este proyecto que es Gin Raíces. Gin Raíces. ¿Okay? Sí. La novela se llama Antártida, el viaje de una cobarde, y fue seleccionada, mira, por qué trío: Alan Pauls, Carla Maliandi y Julián López, que estuvimos hablando, como primera mención del premio Futurock Novela 2024. Y por lo pronto Alan Paul dice: Antártida no se anda con vueltas, así que hay que leer a Luz Pearson. Pronto la vamos a leer y la vamos a comentar en primera persona. No te puedo salvar de la autorreferencia porque ahí linkeo, viste, con Leucofobia. En Leucofobia tu
tu poemario se habla, bueno, la primera parte está dedicada, ¿no?, a la Antártida y a los blancos. A la cantidad infinita de blancos que descubrieron las científicas cuando en 2019 estuvieron atravesando la Antártida. Bueno, vamos a escuchar un poco en esta... Ese es el Rey Pelusa. Sí, ¿esto lo bailaste vos en moldes? ¿O? Tuvimos una conversación, en realidad el único cuarteto, digamos, con el que siento empatía es el de los 80, ¿no?, donde hubo próceres de la canción, sobre todo las grandes orquestas, o sea, tenés Chévere, Trulala, donde salieron muy buenos vocalistas, después proyectos solistas, y el Rey Pelusa y nombramos tanto Miguel Conejito Alejandro fueron productores también, ¿viste? Promovieron muchas agrupaciones diferentes, pero si hay algo que conmueve, eran más baladistas, baladistas sinfónicos, pero evocando siempre ese ritmo que sembró el tunga tunga, ¿no? Porque es una mujer la que crea el tunga tunga. Exactamente. Leonor, exacto. la gran Leonor. Bueno, fue ahí un interludio. Busquen el Rey Pelusa porque hay una historia ahí hermoso. Riquísima. Yo creo que llegué alguna vez a tener un vinilo, o los debo tener por ahí. Habrá que buscarlo. Seguramente. Yo te conté que una vez estuve con la Mona Jiménez 4 noches. 4 noches. Y salí vivo. Bueno, da para un libro, para otro libro. Vamos a irnos ahora a la música. A Brasil, puede ser, con Sabina Giuba. O bueno, no sé si Brazilian Girls. Brazilian Girls. La ¿Vos sabés banda. que sí, en realidad, como te digo, son canciones que estuve escuchando la semana pasada. Si querés hablamos después. Pero ahora vamos a escuchar Sailor's Daughters de Sabina Giuba. Y después el señor Ricardo Cabral nos contará por qué trajo esta canción. Escuchamos Sailor's Daughter, Sabina Giuba, la cantante de Brazilian Girls, tema que trajo a la mesa el señor Ricardo Cabral. Sí, que habrán notado, cantado en alemán. El idioma de Goethe, como se decía antes. Sí. Como si fuese el único alemán. Claro. Con esa delicadeza, ¿no? Bueno, es una mujer que también canta, tiene ascendencia italiana, una mezcla, ¿no? Una mezcla muy bonita porque también se le escucha cantar en un último disco en francés. Este disco esta pieza es de un disco que sacó en 2003, 2004 y es una historia tristísima. Yo ya había radicado las canciones tristes, pero la verdad que la musicalidad, ¿no?, la sonoridad que pudieron apreciar ahí es más de delicadeza. En realidad le canta al papá, al papá marinero. Al papá marinero, claro. Sí, al papá marinero que se fue, ¿no?, que nunca estuvo. Y a la vez parece una canción de amor, ¿no? Hay un tema muy bueno también de Tim Buckley, dedicado al padre marinero. Sí. Bueno, y en Argentina, Papá Domingo de Trío San Javier. Bueno, perdón, cerca de casa uno es de Trío San Javier, pero la nueva versión. Sí, es amigo de un amigo y me lo encuentro de vez en cuando en el supermercado y hablamos. Mis viejos fueron a ver a la nueva reversión de Trío San Javier. Exacto, que ahora es como más entretenedores, claro, más de entretenimiento. Sí. Y de vuelta, porque hay gente que se va sumando a esta tienda de canciones siendo ya las 17:46. ¿Qué va a pasar esta noche? Sí, ¿qué va a pasar esta noche? Dijimos, ¿y dónde? Se presentan, es en La. Es Álvarez Tomás 1541, Villa Ortúzar, Ciudad de Buenos Aires. En esa sala nos daremos cita para un doble concierto, el de María Esquiaga. Con invitados varios. Con invitados especiales. También presenta su disco Martín Camaño y Esta Vida en Otra. Lleva sus ediciones, libros, fanzines, varias de las cositas que estuvimos mencionando hoy, ¿no? Presentamos el póster Toco y Canto, póster cancionero que viene con tablaturas, con acordes. ¿Cuánto vale? 5 lucas nomás. Qué bien. Sí. Y ponele, ¿y hay algún libro nuevo de poemas que se viene? ¿Se viene un libro nuevo? Hay un libro nuevo y se viene otro más y se viene otro más. ¿De quién hizo el libro nuevo? El libro nuevo es de Carlos Sidoni. Lo conozco a Carlos Sidoni. Sí, claro. Libro de poesía, esto es tuyo. Lo manda Carlos. Ahí, qué bueno. Escrito si la cámara de nos oído. Toma. Escrito de oído. ¿Está el poema Zona de Obras o algo así? Sí, muy bueno ese poema. Exacto, sí. Creo que abre con ese mena. No sé si abre. Porque en un momento le hice una devolución. Sí.
Acá está. Sí. Contá quién es Carlos, porque también... Sí. En obra están las casas, en obra están los bancos, a veces las plazas no tan seguido las escuelas. En obra hay algunos bares y algunas noches cerradas, algunas cuadras, algunas rutas ostentan carteles de en obra, pero igual pasarán al olvido. Vivir en estado de obra es un sistema anímico, sin andamios ni revoques, una dimensión extraordinaria tapiada por capitales productivos con acopio de valores poéticos. Así es, bueno. Tremendo. Tremendo. Carlos, lo rebanó, vi Sí. que lo rebanó y me parece está buena la edición que hizo. Carlos proviene del barrio de Flores. También, digamos, ya era un libro que, en materia de edición yo no tuve que hacer mucho porque, claro, son 10 años que venía escribiendo, laburando. Que venía laburando en diferentes talleres, un proceso creativo interesante. Carlos proviene más del sector de la música, ¿no? Se lo conoce a través del estudio Inga. También de haber escrito, digamos, en relación a la gestión, digamos, de la música. Y en los últimos años abocado también a la fotografía. Sí, no lo sabía. Me contó hace poquito. Con Estudio Crop. Y le faltaba sacar ese libro. Recuerdo que me lo habían enviado, todavía no salíamos de la pandemia, quedó ahí. Y en el momento que reactivamos con Esta Vida No Otra, con poner mayor acento, digamos, en las ediciones, sale justo escrito de oído. Y también, bueno, el que sale la semana que viene es también de otro autor que no proviene del ámbito de la música, que es Iñaki Ruibal. Parte de Un Día Perfecto para el Pez Banana, esa banda, una banda muy entrañable de la ciudad de Córdoba, que ya no existe más, pero bueno, Iñaki sigue tocando en muchas formaciones diferentes, también incluso con los Les Amorosos, que es como algo muy icónico de la poesía y la música de Córdoba. Bien. Van a conocer su poemario, que se llama Esa energía de brujería, si la quiero cerca. Wow. Carlos, a la vez, tiene mucho que ver con Mi Amigo Invencible, ¿no? ¿Digo bien? Carlos, sí. Carlos fue manager. Fue manager, sí. Fue manager y llevó la comunicación con Inga, sí, así es. Bien. Sí. Nos vamos en este viaje que a veces hacemos por el túnel del tiempo, a 1976, 77, 78, España, Andalucía, y vamos a escuchar un tema de un disco emblemático del nuevo flamenco, que es La Leyenda del Tiempo, por la voz inconfundible de Camarón de la Isla. Todo por Ricardo Cabral, que ha traído esta canción como parte de su musicalización de esta tienda de canciones. Se está yendo Camarón de la Isla, la canción La Leyenda del Tiempo, del disco llamado La Leyenda del Tiempo, una invocación de modo a Federico García Lorca. Exacto, sí. Con producción de Ricardo Pachón, decíamos. Sí, que fue el gestor de un sello llamado Nuevos Medios, que de un modo es la bisagra en la música popular española. Un disco polémico, un disco muy polémico, porque, claro, los puristas del flamenco casi se mueren de un infarto. Como batería, claro. Como ver instrumentos eléctricos. El tal Kiko Veneno, ¿viste? Era como nombres, ¿viste? Prohibidos. Y porque Kiko venía de la experiencia Pata Negra. Claro. Y había hecho un disco llamado 77, justo en el año 77, en el año del punk. También ellos hacen ese quiebre en lo que es la música popular española. Acá creo que Ali Vidigaray fue el único que puso, no sé si creo que puso algo de Kiko Veneno de esa época, Pata Negra, pero hablamos de Camarón. Claro, ¿no? Sí, emblemático, bueno, esa voz inconfundible, ¿no? Siempre se lo evoca más acá a Morente, ¿no? Por las experiencias con Lagartija Nick. En un momento pero para tu generación, ¿no? Para mi generación, sí. Y después las experiencias de grupos españoles como Los Planetas, que graban La Leyenda del Espacio, que en homenaje a Camarón, y ya con Morente. Venían planificando un disco con Morente que no termina de salir porque se muere antes. Sí. 2010. Yo estaba en Madrid el día que murió Morente. Y con Lagartija Nick después se juntan Los Planetas y hacen el homenaje a Morente junto con las hijas de Morente. Estela, y está la más jovencita que hace canción pop, y se llaman Los Evangelistas. Tremendo nombre. Qué buen nombre. Bueno. ¡Cuánta data! Por Dios, basta. No inundemos el éter de data. Perdón, Juan González. Nos queda muy poco tiempo. Nos vamos a ir con una canción. Él eligió a Daniel Melero,
Sí. Así podemos hablar horas de Daniel Melero. Sí. Pero en particular de esta canción, ¿no? Sí, atención siempre a la lírica, ¿no? A sus palabras. Siempre en el clavo, ¿no? Esa síntesis, esa capacidad de síntesis de ilustrar un momento de nuestro tiempo o del futuro. Bien, bueno, esta noche nos vemos también en La, te parece a las 21 horas, va a estar Y Esta Vida en Otra, van a tocar María Esquiaga y va a tocar también Martín Camaño. Va a estar Santi Guerrero de Tomates Asesinos presentando el póster. Este póster, para quienes nos ven por YouTube, se ve aquí, hermosura, bueno. Las entradas a precios populares también. 6.000 pesos, ¿no? Sí, 6.000 pesos por anticipar si la compran ya. Después en puerta sale un poquito más. Bueno. Así que nada, ya lo saben. Sí. Esta noche ahí en prometemos y cumplimos. Bien. El señor se ha llevado un gin Raíces, que es un gin pensado locura, y elaborado a la medida de esta hermosa minoría que hace las cosas muy bien, que somos nosotros, y los artistas independientes. Tienen un lugar donde comprarlo, que es tiendaginraices.com.ar. Si no, en Instagram están @gin_raíces. Gracias por contar y confiar en nosotros en esta tienda de canciones. Nos vemos la semana próxima. Gracias Juan Biagini en la operación técnica. Gracias Gonzalo Pérez Troiano en la producción y coordinación. Gracias a las escuchas por la cortina. Gracias a Florencia Ruiz y gracias a Ricardo Cabral por haber musicalizado estas 2 horas. De vuelta, gracias a @raíces_gin en Instagram. La semana que viene nos visita Nasty Neighbors y Mauro Libertela, el escritor y periodista. Bien. Así que también 2 horas musicalizadas por otros. Claramente el señor presentador no quiere laburar más. Y bueno, y gracias a ustedes, sin ustedes ahí, nosotros acá, ¿pa' qué? Y por más canciones y por menos estafadores. Nos vamos con Daniel Melero. Así. Gracias Ricardo Cabral. Buen fin de semana.